Buenas noches, mi nombre es Pedro Hincapié, soy víctima del conflicto armado del municipio de Bagadó, Chocó, del año 2000. Mi familia y yo vivimos el proceso de desplazamiento debido a que cuando el ELN se tomó el pueblo, teníamos dos tíos que eran policías, trabajaban en el pueblo como tal, entonces aparte de ellos tomarse la estación de policía, llegaron a nuestro domicilio a buscar a nuestros familiares debido a que no estaban en la estación de policía. Una vez llegaron, pues hicieron toda clase de vejámenes con mi abuela, con mi madre, con mi hermana, conmigo. Y ocurriendo así pues lo que fue la tortura, el desplazamiento, la amenaza, también el otro delito que está inmerso fue delitos contra la integridad sexual. Y bueno, respecto al proceso de la unidad para las víctimas, pues considero que hay una falla muy grande en, en esa entidad porque la verdad han pensado que las víctimas únicamente necesitan el factor económico. Y el factor económico es necesario, pero no es el todo, porque uno la verdad no recibe atención psicológica, orientación para el tema de estudio, orientación para el tema de una salud digna, una vivienda digna, una oportunidad laboral digna, etcétera, etcétera. Entonces lo han encasillado apenas el factor económico y resulta y pasa que cuando ya se llega al tema de la indemnización, son irrisorios los recursos que recibe la víctima y después de tantos años, por ejemplo en mi caso todavía ya 20 y pico de años y no he sido indemnizado bajo la medida pues de el tema económico. Charlas psicológicas recibimos una sola vez en pandemia porque solicité debido al confinamiento. Presenté un episodio de depresión debido a que recordé todo el evento. Y ya de ahí para allá, la unidad no se ha interesado en hacerle seguimiento a uno, si uno se ha capacitado, si uno está emocionalmente bien, o para el tema de vivienda, para nada. Entonces sí hay que reestructurar ese tema porque las víctimas merecemos una indemnización integral que abarque el tema de vivienda, de educación, el tema económico, etcétera, etcétera. Cordial saludo. Al realizar el análisis al testimonio del señor Pedro Hincapié, descubrimos que este revela una problemática sistémica en la atención a las víctimas del conflicto armado en Colombia, porque la experiencia que él y su familia vivieron evidencia la limitada comprensión que aún existe sobre la reparación integral. Si bien el componente económico es importante, pero no es suficiente para restaurar los derechos vulnerados y permitir a las víctimas reconstruir sus vidas. Por otra parte, la falta de acompañamiento psicológico a largo plazo es una carencia grave en el proceso de reparación. Las víctimas que sufren estas violencias que él vivió requieren apoyo especializado para superar los traumas y reconstruir sus proyectos de vida. El acceso a una vivienda digna y a oportunidades laborales son elementos fundamentales para la reinserción social de las víctimas. Sin embargo, muchas de ellas enfrentan barreras significativas para acceder a estos derechos. Aquí podemos escuchar cómo la víctima expresa su descontento con el monto de las indemnizaciones, ya que él considera que no son suficientes para reparar el daño causado. Implicaciones del caso del señor Pedro. En esto se refleja la necesidad de fortalecer la atención psicosocial, que se le garantice un acceso efectivo y continuo a los servicios de salud mental para la víctima. Se requieren políticas públicas que faciliten el acceso a vivienda digna, estudio y oportunidades laborales para las víctimas, mejorar la eficiencia y eficacia de la unidad para las víctimas. Es decir, que la entidad debe fortalecer sus capacidades para brindar una atención más integral y oportuna a las víctimas. Finalmente, el testimonio del señor Pedro es un llamado a la acción para que el Estado colombiano
cumpla con sus obligaciones de garantizar la reparación integral a las víctimas del conflicto armado. Es necesario reconocer además que la violencia no solo causa daños materiales, sino también psicológicos y sociales, que requieren una respuesta integral y sostenida en el tiempo. Que aunque hay una ley, que es la ley 1448 del 2011, hay programas que serían muy buenos para las víctimas si se llevaran a cabo todavía, ya que quedan muchos vacíos en estas personas que sufren hechos victimizantes.